Muy amable, doctor. Bienvenido al Senado. Tiene usted hasta 5 minutos para presentar su plan de trabajo. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes, senadoras, senadores de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia de este órgano legislativo y a todos los hoy presentes. Soy Abraham Daniel Manrique Santiago, mexicano, casado, perteneciente a la comunidad LGBTIQ, licenciado en Derecho, maestro en Gestión Pública y doctor en Derecho. En México, vivimos en una época en la que existen grandes avances legislativos en materia de derechos humanos, pero también un déficit, insuficiencias y obstáculos en la implementación de los mismos. Es increíble que estando en pleno siglo XXI aún existan constantes violaciones de dichos derechos fundamentales que quedan en la impunidad a través de acciones u omisiones por parte de servidores públicos. Mi intención de presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está avalada en mi desarrollo personal, académico y profesional, los cuales me dan las capacidades necesarias para hacer que la Comisión cumpla a plenitud su mandato de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. De ser electo presidente de la CNDH, mi gestión tendrá como prioridad un enfoque a las víctimas y grupos en situación de vulnerabilidad por la interseccionalidad que existe entre ellos, como mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, migrantes y solicitantes de asilo, de la comunidad LGBTIQ, personas privadas de su libertad, periodistas y defensores civiles. No hay una persona con mayor riesgo a la vulneración de sus derechos humanos que una mujer indígena, adulta mayor, migrante, miembro de la comunidad de la diversidad sexual, con discapacidad y viviendo en una zona rural de nuestro país. Desde que tengo memoria, he conocido lo que es enfrentarse a situaciones de vulneración de los derechos humanos. No solo a mi persona, sino también a uno de mis pilares y formadores de vida, mi hermano mayor, quien es una persona con discapacidad intelectual, psicosocial y motriz, totalmente dependiente de uno, por quien he luchado por el reconocimiento de sus derechos, la salud, la educación, el esparcimiento y la accesibilidad. Como mi padre médico chihuahuense, quien al quedar ciego fue despedido injustificadamente por un ente gubernamental, aprendí a defender el derecho al trabajo. Mi situación personal me ha enfocado a la protección de los derechos humanos, teniendo claro que la violación de los mismos no solo afecta a la persona violentada, sino a su entorno familiar y social. En la función pública, en el ISSSTE, trabajé en el vínculo con la CNDH, fomentando la difusión y capacitación para la atención a los trabajadores y derechohabientes con un enfoque de respeto a los derechos humanos y no discriminación. En el sector social, dirigí una asociación civil que brindaba el acceso a una educación inclusiva mediante la atención a niños y niñas, hijos de madres trabajadoras de la industria maquiladora en Chihuahua. He trabajado en el desarrollo de proyectos para el apoyo a la inclusión de las personas con discapacidad. Es por ello que el tema de mi tesis de doctorado fue las personas con discapacidad y la protección social en México, la salud. Como presidente del Instituto Mexicano de Lengua de Señas, busco la plena inclusión de la comunidad sorda a partir del estudio, difusión e investigación de su lengua materna, así como el acceso a la educación, salud, empleo y demás derechos que por ley tiene el Estado mexicano como obligación otorgar. No he militado ni milito en ningún partido u órgano político, lo que garantiza que mi función sería con total independencia, imparcialidad y objetividad, para que este organismo defensor de los derechos humanos pueda investigar y emitir sus resoluciones que estarán por encima de cualquier sospecha, dilación o parcialidad que demeriten su credibilidad. La sociedad mexicana ha sido agraviada y busca que sus instituciones tengan cambio de fondo. Es imprescindible construir un referente de la CNDH, humanizado, para transformarse las condiciones actuales donde la sociedad está exigiendo de manera constante resultados claros. Apostaré a la innovación en procesos y la adopción de tecnologías de la información en una cultura digital, así como el acercamiento y trabajo constante con jóvenes emprendedores y organizaciones de la sociedad civil, por la importancia que tiene su trabajo en el reconocimiento y protección de los derechos humanos. La estructura administrativa deberá adecuarse a una visión de austeridad, racionalidad y eficacia, con total acceso a la información que garantice
garantice transparencia y apertura en la fiscalización. Pondré énfasis en la atención a casos de violaciones graves a los derechos humanos, haciendo uso de las facultades de atracción, revisión o acciones de inconstitucionalidad. La observancia del trabajo del Poder Legislativo Federal y de los congresos estatales sería una tarea continua que deberá velar por la armonización y para lograr que las recomendaciones emitidas por la CNDH lleguen a ser vinculantes. Estoy aquí porque creo en nuestro país, en sus instituciones, en la democracia, razones que me impulsan a luchar por un México mejor, donde todas y todos nos sintamos protegidos y seguros de que en caso de vivir alguna violación a nuestros derechos humanos, hay una institución que escuche, investigue y actúe para lograr la reparación del daño y prevenir que esta vuelva a suceder. Mi idoneidad como Ombudsperson de México tiene como base que soy un profesional del derecho con un amplio conocimiento y sensibilidad en el tema, con capacidad de generar una articulación de diálogo con los poderes públicos, con total imparcialidad e independencia que apuesta a la innovación y a la tecnología para llegar al último rincón del país y garantizar la plena observancia de los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable. Agradecemos la presencia del senador Damián Cepeda. Gracias, senador, por estar aquí esta tarde. La pregunta, doctor, es: ¿considera que la persona que pretenda tener el cargo de presidente de la CNDH debe tener amplios conocimientos en la materia? Y si es así, ¿cuáles? Si los puede clasificar. Asimismo, le preguntan qué organismo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También México se ha convertido en un país de tránsito para miles de migrantes internacionales que viajan en busca de un sueño americano. Como Ombudsperson, ¿qué mecanismos implementaría para que las autoridades respeten los derechos humanos de los migrantes? Ok, perfecto, muchas gracias. Dando contestación a la primera pregunta, efectivamente, el Ombudsperson debe tener conocimientos en materia de derechos humanos, conocimientos del marco normativo interno de nuestro país, del marco internacional, también en la materia de los derechos humanos. ¿Para qué? Para vigilar y poder realizar las funciones que tiene encomendadas como Ombudsperson relativa a la protección, vigilancia, observación, difusión de los derechos humanos dentro del país. Y por lo tanto también digo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es el órgano de la OEA, donde primeramente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le someten ciertos asuntos de violación a los derechos humanos y en caso de considerarlo prudente remite a la Corte, la cual es la que emite sentencias sobre si sí hubo o no hubo alguna violación de derechos humanos por parte de un Estado, parte de la Comisión, de la Corte, perdón. Ahora, los mecanismos, en el tema de los migrantes, es que México, por ejemplo, es el único país que actualmente lleva a cabo las acciones internacionales en materia de migración referentes a permitir el paso y la protección de los migrantes dentro del territorio nacional. Una parte importante es vigilar que los entes encomendados al cuidado de las mismas personas que están en dicha condición, pues no violenten sus derechos humanos y que sea con seguridad. Gracias, senadores, por favor. Bienvenido. Gracias. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de interés en el presente? No. ¿Ha estado o está involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Por su respuesta, gracias. Gracias. Doctor, de mi parte, ¿cuenta con independencia político-partidista? Así es. ¿Cuenta con independencia religiosa? También. Es todo de mi parte, Gracias. doctor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En caso de ser electo titular de la CNDH, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sí, claro. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No.
ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No. Gracias. Gracias. Doctor, en cuanto a la experiencia, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Así es. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí. ¿Cuenta con la capacidad de diálogo con sociedad civil, academia, colectivos u otros? Claro. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Así es. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Sí. Gracias. Gracias. ¿Algún otro senador, senadora que desea hacer? Yo sí quisiera preguntar. Senadora. Si hiciéramos un análisis en retrospectiva, ¿en qué considera que ha contribuido a la CNDH a la sociedad los últimos 5 años? ¿Y cuál sería su propuesta para ser más eficaz en términos de protección de derechos las oficinas locales que tiene la CNDH? Gracias. Gracias. ¿Usted nos puede detallar un poco más, además de los casos que ha mencionado, su experiencia de trabajo con víctimas en materia de violaciones a los derechos humanos? Veo que usted trabajó en el ISSSTE y como representante del Gobierno de Sonora. Aclárenos un poco si ha presentado su declaración 3 de 3, si no la ha hecho, si no lo ha hecho, ¿por qué? ¿No? Y la última pregunta es, si usted ve pertinente o necesario un mecanismo internacional contra la impunidad de México, internacional, y qué tendría que hacer la CNDH en ese caso, ¿por qué? Gracias por su respuesta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted sí sabe qué es una acción afirmativa? ¿Me lo puede decir, por favor? Al final, por favor. Bueno, porque no ha sabido, ¿verdad? Doctor, yo quisiera preguntarle, ha comentado usted que es integrante de la comunidad LGBTTIQ. Como ombudsperson de este país, ¿cuáles serían, digamos, las mejoras que cree que la comunidad tendría con su persona en este espacio tan importante? Muchas gracias. Yo quería, perdón, me falta una cosita. Adelante, senador. Yo quería celebrar que usted habla de cómo su trayectoria personal y familiar lo ha llevado a ser un defensor de derechos humanos. Fíjese que muy pocas personas lo han dicho. Gracias. Y generalmente la historia personal, ya sea en contra o a favor de la vida, del éxito, del fracaso, nos marca para trabajar en la defensa de los derechos humanos. Porque se refirieron más al trabajo, algunos que le han antecedido, algunas. Pero la marca que da la familia, la hermana, el padre, la situación de vulnerabilidad en la que se enfrentó, me parece que es importante haberlo resaltado. Gracias. Doctor, con la experiencia que usted tiene, ¿qué papel consideraría usted que debería tomar el Estado ante los desplazamientos forzados? ¿Y cómo podría usted coadyuvar en caso de que presidiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ok. ¿Ya? Perdone. Doctor, si es tan amable, intentando, dar respuesta a todas las preguntas y con la conclusión de su participación, tiene 4 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, acción afirmativa. Son todas acciones que el Estado hace, ya sea política pública o alguna otra, para tratar de equiparar la desigualdad que existe a ciertos grupos que están en cierta situación o condición de vulnerabilidad. Eso sería de forma resumida lo que es una acción afirmativa. Ahora, con el trabajo que he realizado en tema de violaciones a derechos humanos, bueno, ha sido hasta
en carne propia. Me ha tocado, el año pasado, por ejemplo, fui víctima por cuestiones de discriminación, por eso tengo una faja, estoy operado de la columna, también conocí la discapacidad motriz por derivado de esa acción, estuve mucho tiempo sin caminar y aparte de la defensa de forma personal por medio de los organismos de defensa de los derechos humanos, también he apoyado, por ejemplo, a la comunidad sorda. A la comunidad sorda es como una discapacidad que se le conoce como la discapacidad invisible. Y pues porque no podemos ver que en su mayoría hay una persona sorda. Claro, aprovecho rápido un comercial, es persona sorda porque en lengua de señas mexicana ellos dicen sordo, no dicen persona sorda. Se los comento porque promovimos desde el Instituto Mexicano de Lengua de Señas, es el primer año que se va a instaurar como Día Internacional de las Personas Sordas, porque en la legislatura pasada comentaron que eran personas, desde la Comisión de Derechos Humanos. Entonces sí he hecho defensa directa hacia la comunidad sorda en Chihuahua, específicamente en la Asociación de la Liviane, también enfocado a discapacidad intelectual. Apoyamos a varios niños, a varios hijos también de madres solteras, viudas y divorciadas que por cuestiones de migración hacia nuestro país vecino tuvieron que se quedaron solas y ahora sí que con el total soporte que dar a sus hijos. En cuanto a cómo haría más eficaz o qué mejora tendría con la comunidad LGBT mi persona, es porque, si bien es cierto, como dijo la senadora, la verdad yo estoy casado con el compromiso, porque lo he vivido, me ha tocado padecerlo, aunque esa palabra no me gusta mucho porque como que demerita, ¿no?, a la persona, y en realidad creo que eso te forma. Te va dando las bases y las tablas, y eso aunado con los conocimientos de doctor en Derecho que me ha dado la parte de la gestión pública también, porque he estado en ambos lados, he estado tanto en el apoyo a organizaciones de la sociedad civil como servidor público, que aquí viene la de respuesta. Como servidor público me ha tocado y siempre he hecho públicas mis declaraciones patrimoniales, esas pueden verificar. Ahora sí que lo que tengo es lo que está ahí y lo he usado muy orgullosamente cuando me toca tener que atender asuntos personales y familiares, de salud sobre todo, en cuestiones de mi hermano y personales. ¿Y cómo sumaría? Sumaría que yo no he visto francamente que actualmente haya una política pública en temas de LGBT, TTIQ, todo el abecedario, y es muy importante porque, por ejemplo, dentro de las organizaciones de la sociedad civil que apoyo y con las cuales hemos tenido mucho constante y ahorita son avalistas de mi participación, es, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, trans, que muchas quedan, por eso la importancia de la transversalidad e interseccionalidad en los grupos, porque ellas han quedado en condición de discapacidad muchas veces por ejercer dicha práctica. Y, perdón, que sí considero importante que exista un organismo internacional. En otros países ha habido, aquí en México ha habido esa coordinación y coadyuvancia con los organismos internacionales. Yo creo que la comisión, desde esa perspectiva humanizada, tiene la capacidad, tiene las herramientas, no hay que hacer mucho. En conclusión, me gustaría comentar que no hay que hacer grandes cambios, como muchos han comentado, en temas legislativos. Ya está. Lo que hay que hacer en realidad es tener el valor de hacer uso de los mismos y tener también ese diálogo y cercanía con la misma entidad gubernamental. Eso es lo que yo ofrezco. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable por su presencia el día de hoy en el Senado de la República. Agradecemos mucho. Tiene ahora el uso de la palabra la maestra Nayeli Martínez Vázquez, es tan amable, hasta por 5 minutos. Adelante, maestra.